Ok, entonces, eh, Jorge Basadre, ¿no? El famoso historiador, correcto, llama a el tercer militarismo a este periodo, en este caso, que surge luego de la llamada crisis económica, ¿ya? Recordemos que al término del año de 1930, ok, termina un periodo llamado el oncenio de Augusto B. Leguía, que es un periodo marcado más que todo por el ingreso del capital estadounidense. Recordemos lo que hicimos el año pasado, les comentaba que hasta 1919, hasta 1919, en el Perú, en este caso, predominaba más bien el capital británico. Con el ingreso de Augusto B. Leguía, se cambia ese predominio e ingresa, en este caso, capital estadounidense. Es por eso que a la dependencia del capital estadounidense, lo que se provoca es que cuando sucede el crack de 1929, o sea, la crisis económica en Estados Unidos, también eso repercute en la economía de nuestro país. Y es de esa manera, ¿no? Que en este caso termina por, perdón, entonces termina en este caso por caer este gobierno. Entonces, el tercer militarismo empieza con, en este caso, el movimiento que derroca a Augusto B. Leguía, comandado por Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces, los militares permanecen en el poder durante prácticamente una década completa, 1930 hasta más o menos 1939. El principal objetivo de los militares fue mantener el orden público ante el avance del movimiento social, ya que la oligarquía era incapaz de gobernar y deseaban cuidar sus intereses, estableciendo por ello gobiernos pacíficos. El primer periodo de gobierno en este periodo fueron las juntas de gobierno de 1930 y 1931. Derrocado Leguía, el que sube al poder fue Sánchez Cerro. Sin embargo, la situación se puso tan crítica que tuvo que dimitir. Entonces, luego de Sánchez Cerro, en este caso, entra al poder David Samanez Ocampo. El objetivo principal y primordial de ese momento era, perdón, ya, en este caso es realizar elecciones libres y restaurar el orden constitucional. En el año 31, el recién creado Jurado Nacional de Elecciones convoca a comicios. Perdón. Entonces, la contienda electoral se plantea entre dos candidatos. Por un lado del APRA, por ahí de la Torre, y el otro lado, la Unión Revolucionaria, liderada por Sánchez Cerro. Y este último es el que gana estas elecciones. En estos 2 años, ya, se caracterizó más que todo por una guerra civil entre apristas y el gobierno, además de los debates para discutir una nueva constitución, todo dentro de una crisis económica, ¿no? En este caso, por ejemplo, durante este periodo, arriba de nuestro país, una comisión llamada, o una misión llamada Kemmerer, encabezada por el economista Edwin Kemmerer. Y una de sus principales propuestas fue la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Ante, en este caso, la desobediencia de los apristas, el gobierno establece una ley de emergencia en el año 32. La misma se tradujo en una persecución ante a líderes apristas, el allanamiento de sus locales y la clausura de sus publicaciones. El momento más sangriento de este periodo fue, en este caso, la revolución aprista de Trujillo,
que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O'Donovan y culmina con la ejecución de los cabecillas apristas en la ciudad o en la ciudadela de Chancha. En el año de abril del 33 se promulgó la Carta Magna en la nueva Constitución, la misma que no contempló la reelección inmediata. A fines de abril, Sánchez Cerro es asesinado por un militante aprista mientras pasaba revista en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy se conoce como el Campo de Marte, ¿no? A poco tiempo de, en este caso, movilizar tropas hacia, en este caso, la ciudad de Leticia, que hoy es Colombia. Recordemos que en ese caso hubo un conflicto, se gestionó un conflicto entre Perú y Colombia por, en este caso, el dominio de Leticia. En la parte nororiental de nuestro país. Conflicto que termina en este caso con el magnicidio a Sánchez Cerro. En el 33 al 39, en este caso sucede en el cargo Óscar Rufino Benavides, quien en 1933 expide la ley de amnistía general, con lo que favoreció en este caso al retorno del partido aprista, Aya de la Torre y otros líderes. También se buscó una solución al conflicto por la cuestión de Leticia al celebrarse en el año 34 el protocolo peruano-colombiano que ratificó en ese caso el Tratado de Salomón Lozano firmado en el 22. Ya todo esto viene más que todo con, recordemos que ese tratado se firma prácticamente a discreción. La población no sabía de, en ese caso, los pormenores de ese tratado. Es por eso, en este caso, la disconformidad y posteriormente, en este caso, es este intento de volver a recuperar el trapecio de Leticia. En el año 36, el gobierno cumplió con llamar a elecciones, sin embargo, el Congreso anuló el escrutinio, aduciendo que Luis Eguiguren, quien marchaba como primero en las elecciones, había recibido apoyo del APRA. Finalmente, el Congreso prorrogó el mandato de Rufino Benavides por 3 años más, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, se construyó la carretera panamericana, así como también numerosos barrios obreros y comedores populares que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, el periodo de la primavera democrática, como les comenté en la introducción, se desarrolla entre los años 39 al año 48. Fue un breve periodo de reapertura democrática que dio por concluida la primera etapa del militarismo. El control del Estado estuvo a cargo de la burguesía industrial compradora que otorgó ciertas libertades democráticas ante el avance del movimiento social. Abarcó desde el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante Rivero. En el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que se desarrolló entre el 39 al 45, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La estrategia peruana fue asociarse con el bando estadounidense, el bando aliado. A partir del 41 comenzaron los conflictos con el Ecuador, que pretendía una salida por el Amazonas, en este caso, por territorio que se considera peruano. Finalmente, luego de una serie de escaramuzas, se termina, en este caso, el ejército peruano termina venciendo en este conflicto, por lo que también se revalora la figura de la familia Prado. Recordemos que Manuel Prado Ugarteche es en este caso hijo de es hijo en este caso de un general que tuvo problemas en el conflicto en la guerra contra Chile. Ya, por lo tanto, había esta disconformidad, o sea, Manuel Prado Ugarteche
al liderar en este caso la victoria peruana, revalora el nombre de la familia Prado. Posteriormente, bueno, una vez, cómo se termina el conflicto? Con la firma del Tratado de Protocolo de Río de Janeiro, celebrado entre Perú y Ecuador. Posteriormente, entre el 45 y el 48, llega Bustamante y Rivero por el Frente Democrático Nacional, que agrupó a un conjunto de grupos independientes, comunistas, apristas. O sea, era una especie de, bueno, de combi que todos entraban, ¿no? Pero esta combi termina por destartalarse porque al poco tiempo de comenzado el periodo de Bustamante y Rivero, empiezan los conflictos con los apristas. Ahora, una de las obras más valoradas de Bustamante y Rivero es la promulgación en 1947 de la Ley de las 200 millas. Así, asimismo, también se promulgó la llamada Ley del Yanaconaje, en donde el Estado, en este caso, prohibió a las haciendas ya el trabajo gratuito. En el 48, los apristas organizaron una rebelión armada con la tropa de la Marina de Guerra. El alzamiento fue reprimido con dureza y de esta manera el APRA se declara ilegal. Luego de este conflicto, comienza una especie de rebelión encabezada por Manuel Apolinario Odría, que termina en un golpe de Estado desde la ciudad de Arequipa. Bustamante y Rivero termina siendo desterrado al extranjero. ¿Sí? Odría, en este caso, termina por gobernar durante 8 años.